Presento, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias. Una nueva temporada acá acompañándolos, Lucas. Y bueno, retomando un poquito lo que es la historia local de Olavarría para enterarnos y compartir y difundir un poco la historia habitual del día a día y del cotidiano que muchas veces naturalizamos, pero muchas veces no sabemos a qué corresponde, ¿no es cierto? Claro, el nombre de una calle, el nombre de una avenida, algún suceso histórico local o una efeméride local. Bueno, la idea de esta columna, de esta segunda temporada, es un poquito esa, compartir algún contenido y algunos conceptos de nuestra historia de Olavarría. Muy bien, perfecto. Y particularmente hoy me estuviste adelantando ya algo que yo no lo voy a hacer. Va a ser toda tarea para vos. Va a ser sorpresa, va ¿no? a ser el tema todo... de un día a otro. Claro, pero que además ya te tengo que decir que me sorprendió hasta a mí. ¿De qué vamos a estar hablando? Y bueno, si estamos en Olavarría, vamos a empezar desde el principio, como quien dice. ¿Quién fue Olavarría y por qué nos llamamos Olavarría en algún sentido, no? Porque nosotros siempre recordamos todos los años y estamos acostumbrados a festejar el nacimiento, entre comillas, de Olavarría aquel 25 de noviembre de 1867, bajo la fundación del coronel Álvaro Barro, ¿no? Que por ahí un poco más nombrado, más mencionado. Eso fue un hito formal, ¿no? Un hito, diríamos, casi administrativo, un decreto del gobernador del momento, Adolfo Alsina, obviamente promovido por el que consideramos nuestro fundador, Álvaro Barro, a los efectos de formalizar precisamente eso, la fundación de un pueblo en este lugar. Claro. ¿No? Ese pueblo que hasta ese momento estaba un poco innominado, ¿no? Pero que ese hito me parece que corresponde a todo un proceso fundacional o una etapa fundacional que va a arrancar antes, en 1855, en un primer intento de conformar un poblado en el marco del avance sobre el dominio de estos territorios, ¿no? Por parte del Estado, cuyo hito fundamental y recordado en todos los aniversarios en la famosa fiesta de Olavarría es el 25 de noviembre de 1867 con este decreto, y que entiendo yo termina en algún sentido convencionalmente en 1879, cuando el pueblo de Olavarría adquiere autonomía municipal y se inicia la historia de Olavarría como partido, ¿no? Entonces, bien, entre 1855 y 1879, ahí un poquito en el medio, en 1867, tenemos la fundación formal, tenemos todo un proceso fundacional. Y vamos a recibir el nombre de Olavarría. ¿Y quién bien fue Olavarría y por qué nos ligamos ese nombre? ¿De dónde salió? Y se trata de José Valentín de Olavarría, ¿no? Si uno atraviesa la plaza principal de Olavarría, que precisamente se llama Coronel Olavarría la plaza, va a encontrar el busto al coronel Olavarría, que se va a instalar, va a ser el primer monumento que tiene la ciudad. Se va a instalar en octubre de 1901 en ocasión del centenario del nacimiento de Olavarría. Bien. Ahí ya tenemos un dato. Olavarría nació en 1801. Bien. José Valentín de Olavarría, en Salto. Salto es una población del norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y es considerado dentro de lo que podríamos decir de la camada de estos guerreros de la independencia, así lo denominó la historiografía posterior, este conjunto de destacados militares que acompañaron la gesta independentista, ¿no? Podemos nombrar varios de ellos, pero después vamos a nombrar otro, porque está muy vinculado a Olavarría, pero José Valentín de Olavarría, hijo de Antonio de Olavarría y de Gertrudis Rodríguez Peña, fue uno de ellos, ¿no? Prontamente, ya cumpliendo la década de vida, como era de uso en esa época, con 11, 12 años ya se incorporan a las cuestiones de militares, y va a hacer su carrera a lo largo de todo este proceso independentista. Estamos hablando que él participa en muchas batallas de las que hoy contamos calles en Pueblo Nuevo, ¿no? Como la de Chacabuco, la de Maipú, en Chile, en la gesta libertadora. Fue parte del famoso ejército de los Andes de San Martín, el coronel Olavarría. Luego también en el Alto Perú, ¿no? En las batallas de Junín y de Ayacucho, que van a cerrar la gesta, el periodo independentista americano. Corrido del escenario San Martín, Olavarría va a estar bajo las órdenes de Bolívar incluso, al cual le va a pedir el retiro y se lo va a dar con el grado de coronel, ¿no? Mira. Así que Olavarría tiene esa impronta de esta camada, de este conjunto de guerreros de la independencia, del periodo independentista, y casualmente en 1879, o no casualmente, cuando se inicia la autonomía de Olavarría como partido, va a ser el año en que
se lo va a repatriar. Ahora voy a contar un poquito esa historia que es bastante interesante, un poco hasta en un sentido no amoroso, pero en un sentido romántico. Otro dato interesante de Olavarría, una vez que termina este periodo de la independencia, en gran parte vuelve a lo que va a ser el territorio argentino y va a participar de la guerra contra Brasil en 1827 en la batalla de Ituzaingó, otra avenida que tenemos acá en la ciudad, ¿no? Claro. Maipú, Chacabuco, Ituzaingó, Junín, Ayacucho, todas partícipes Olavarría en ellas. Y la batalla de Ituzaingó, que se da en el marco de la guerra del Brasil, es interesante y curioso porque la marcha de Ituzaingó, que fue una especie de premio de guerra que obtuvo la Argentina en ese contexto, se cuenta en el mito que fue escrita por el mismísimo emperador del Brasil. El Brasil es derrotado en esa batalla, que se da en territorio del actual Uruguay. Se la captura, tipo bandera, tipo botín de guerra, y es un atributo presidencial la marcha de Ituzaingó. En la actualidad incluso, o sea, el atributo presidencial, el bastón, la banda presidencial, hay una música que es la marcha de Ituzaingó, que es la que se debería usar cuando entra el presidente a un acto oficial o cuando se retira. No es de uso en la actualidad, pero sigue siendo un atributo presidencial. La curiosidad de la marcha de Ituzaingó, producto de una suerte de botín de guerra de la batalla de Ituzaingó, en la que participó Olavarría. Terminado todo ese proceso, vuelve y embanderado en el ala más unitaria de la interna de la Argentina en ese momento, y va a marchar por esas razones al exilio en Uruguay en la época rosista, ¿no? Él va a fallecer en Uruguay en 1845, ¿no? En octubre de 1845. Y te hablaba de la repatriación, de dónde están los restos, cómo vuelven a la Argentina, que va a ser en el año 1879, como hoy contaba, justo también en el año en que iniciamos como partido nosotros. Y se va a repatriar desde Uruguay con toda la pompa de la época. Hay una comisión argentina que se exhuman los restos del cementerio general de Montevideo, en Uruguay. Hay todo un cortejo fúnebre, bandas, escuadrones de honor, etcétera. Se lo traen en la Cañonera Paraná a Buenos Aires. También se lo recibe en esos términos. En septiembre de aquel 1879 hay un oficio religioso en la Catedral de Buenos Aires y un traslado al cementerio de la Recoleta, con un discurso grandilocuente al modo de la época del presidente Avellaneda. Y la historia curiosa e interesante es que no se sabe mucho por qué, pero los restos de Olavarría se los encuentran mezclados con los restos del coronel Suárez, que también hoy tenemos calle aquí en Olavarría, Isidoro Suárez. Y eran contemporáneos y amigos, ¿no? Uno había nacido en 1801, Olavarría, 1799 Suárez. Claro. 1845 muere Olavarría, 1846, el día del cumpleaños de Olavarría, 13 de febrero, muere Suárez. Y no se sabe por qué razón los cuerpos se hayan mezclados y se los trae así en una única urna a Buenos Aires, y descansan en el cementerio de la Recoleta. Yo he estado y he podido sacar foto a esa bóveda y a esa urna, donde están compartidos los restos, en la bóveda de la familia Suárez. Porque incluso ahí debería estar, siempre de cuento, el mismísimo Borges, porque Borges era bisnieto del Isidoro Suárez, del coronel Suárez. Así que la historia de Olavarría, una persona que fue 5 veces condecorada por acciones en batalla y demás, que estuvo al mando de San Martín, al mando de Bolívar, como hoy contaba, que regresa y va a terminar su vida joven. Se había casado con Gertrudis Rodríguez. La madre era Gertrudis Rodríguez Peña y la esposa era Gertrudis Rodríguez. Era muy loco la casualidad, ¿no? O no casualidad. Y tuvo 3 hijos, ¿no? José, Gertrudis y Aurelia. Se repitió el nombre. Se repitió, se iba trasladando, ¿no? Para sumar a la confusión. Pero bueno, aquí que en aquel decreto del 25 de noviembre de 1867 se formaliza la fundación del pueblo de Olavarría en el paraje conocido como las Puntas del Arroyo Tapalqué en aquel momento, en el partido de Azul inicialmente. Vamos a llegar a lograr ser partido, como contaba hoy, en 1879 recién. Fecha del 26 de mayo, que se va a cerrar, a mi entender, el periodo fundacional de Olavarría. Y
Y vos sabés que inicialmente los partidos con el Suárez y Olavarría estaban contiguos, eran limítrofes. Después fueron creando otros partidos y bueno, la Prida, la Madrid, y bueno, se separaron, no tenemos límites con el partido con el Suárez, pero estaban unidos en el territorio, en la política de la provincia de Buenos Aires y unidos hasta en la mismísima urna donde descansan sus restos. Mirá. Es una historia interesante y por lo menos a grandes rasgos de conocer cuál fue el perfil de esta figura histórica que nunca habrá pisado esta zona. Claro. Pero bueno, que recién él fallece en 1845. Recibimos en un marco de homenaje a varios guerreros de la independencia, ¿no? También, como te contaba, se crea el partido con el Suárez, etcétera, etcétera. Mariano Necochea, otro también importante figura de la gesta de la independencia. Eran segundas y terceras líneas del ejército de los Andes y demás, junto a San Martín, pero bueno, destacados, la historiografía, como te decía hoy, les dio el mote de guerreros de la independencia. Muy bien. Y de ahí recibimos el nombre de Olavarría. Marcos, buenísimo. Yo no te quiero robar tiempo, pero me surge una duda de cómo Álvaro Barros toma, o no sé si quizás fue el nombre inicial de Olavarría, pero cómo se llega a decir vamos a homenajear a Olavarría. Bueno, a ver, buena pregunta en el sentido de que no hay ningún documento donde aparezca por escrito eso, ¿no? ¿A quién se le ocurre el nombre? Sería la pregunta. El por qué creo que tiene que ver con esto que te decía de una tanda de homenajes a un cierto periodo de la historia argentina, ¿no? Estamos hablando de la década de 1860-70, de la fundación de los pueblos de la zona y demás, donde van recibiendo los nombres de todas estas figuras, ¿no? Ya de 50 años previos. No hay ningún documento escrito por el Álvaro Barros ni por otro personaje de época donde aparezca la propuesta concreta del nombre. Sí, el periodo de Álvaro Barros o incluso de otras figuras como Ignacio Rivas previamente a Barros de fundar un pueblo en este lugar que va a terminar siendo Olavarría, ¿no? Va a llegar a tomar ese nombre. Lo concreto que en el primer lugar o en el primer documento donde aparece el nombre de Olavarría es en el decreto fundacional, pero a nadie podríamos adjudicar como autor del nombre, ¿sí? Autor, en este caso lo tomamos a Barros, de la necesidad o la importancia de fundar la localidad, más allá del nombre que recibiera. Así que ahí tenemos un poquito abierta la discusión y a seguir investigando un poquito más con respecto a la autoría de la propuesta del nombre, ¿no? Si el contexto yo lo veo claro, y hay algunos lineamientos en el que podemos hipotizar o debatir, incluso polemizar con respecto a esta tanda de nombres, pero queda para otra columna. Muy bien, perfecto. Bueno, Marcos, muchísimas gracias entonces por tu tiempo, por dar inicio a esta... Inauguramos, ¿no? Inauguramos, vamos a hacer más o menos la idea, una visita al mes aproximadamente, vamos a ir anunciando días previos con la aparición y vamos a ir viendo qué temas van gustando y podemos ir contando. Muy bien, Marcos, muchísimas gracias. Gracias a vos, Lucas.